Paciente operado porque tiene el corchete. Tiene un stent. Ese es un stent. Es un oblicuo izquierda. Porque la columna está a la izquierda del catéter. Es un oblicuo izquierda porque la columna está a la izquierda del catéter. El catéter es el centro porque está en la aorta es el centro. Entonces si está a la izquierda y esta es la coronaria izquierda, entonces está a la izquierda. Y es una, ¿cómo se llama? Es una adquisición vía femoral porque aquí viene el catéter. Da la vuelta por el cañado aórtico y llega acá. Entonces entraron desde abajo. Es una por vía de arteria femoral. Si nosotros vemos el catéter acá es porque entraron por vía radial por arriba. Y ¿qué vemos acá? Un paciente obviamente si está operado porque tiene enfermedad coronaria. Vemos la descendente anterior y tiene una placa aterosclerótica severa, ¿cierto? Larga. Tiene esta es una 45-25 y tenemos las ramas septales y la diagonal. Y lo que no vemos, tenemos un esteno ahí, pero se ve tenuemente la circunfleja. Entonces tiene una circunfleja ocluida por una restenosis. Entonces se inyecta, ¿cierto?, el tronco coronario, se ve solamente la de. No se ve poco la circunfleja. ¿Ya? Tiene ocluida entre medio de la circunfleja por una restenosis. Y antes incluso de inyectar, se aprecia también en la arteria. Antes de inyectar contraste, mira, algo se ve así, se ve un poco negro. Esas como pintas negras es calcio. Cuando existe calcio en las coronarias se ve así como negrito, como unas pintas raras, y si una vez que tú inyectas se ve como más calcio. Vamos a ver. De hecho, cuando se da el contraste se aprecia mucho mejor el calcio, como que se quitó el calcio. Y antes igual el movimiento se ve más el calcio en esta zona. Son placas que son muy antiguas. Se inflamaron en algún momento y después se calcificaron. Entonces en este caso son lesiones que son difíciles de tratar porque es muy probable que el stent no se expanda por el calcio. Entonces queda un stent mucho más pequeño de lo que realmente es. Y cuando queda mal expandido el stent es alta probabilidad de trombosis o restenosis. Y este es entonces un oblicuo entre la izquierda 45-25 con la circunfleja ocluida. Catéter coronario izquierdo. Profe, cuando dice 45-25, ¿a qué se refiere? 25. Es cuando lo que hablamos, claro, 45 izquierda, 25 coronario, que es la revisión que se realiza. Ahora, por ejemplo, si tú pusiste en el equipo 40 con 20, da lo mismo, si igual se va a ver igual. Pero se conoce como 45-25 según la literatura, así, o ¿cómo se llama? La nomenclatura hemodinámica. ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Aquí tenemos una filmación en realidad que fue bastante corta. Tiene el mismo paciente operado también. Como es operado, entonces tiene que tener bypass en la DA, tiene que tener bypass en la circunfleja, tiene que tener bypass en la derecha. Porque para mandar a operar a los pacientes tienen que tener. Yo, por ejemplo, pacientes con enfermedad de un solo vaso no se mandan a operar, a menos que sea muy severa, lesión muy difícil de tratar. En cambio, en estos pacientes generalmente son pacientes que tienen enfermedad de 3 vasos, o sea, unas 3 arterias enfermas. En este caso, este paciente igual tiene una estenosis en el origen de la coronaria derecha, en el ósculo coronario, que está como muy estrecho en esa zona, incluso es
oclusivo el catéter. ¿Cómo sé que es oclusivo? Porque el contraste se queda pegado, como que no se lava con la sangre. Y la exprimación se hace corta porque si tú mantienes ocluida la coronaria derecha, el paciente puede hacer algún tipo de arritmia maligna. Entonces el doctor inyectó rápido, hizo restricción, hizo la pata y lo más probable es que después sacó el catéter al tiro para darle respiro a la circunferencia, o sea, a la derecha. En este caso, ¿cierto? Sería como esto es la derecha y yo no veo columna acá, sino que veo el esternón, porque esto es la sutura esternal. Entonces está aquí el esternón, la columna está al otro lado. Esto es el centro y yo no la veo, entonces ¿qué me imagino yo? Que es un oblicuo anterior izquierdo, que la columna está a la izquierda. Si la columna, yo digo, entonces la columna está a la izquierda y está la columna derecha, entonces ¿qué proyección es? El oblicuo anterior izquierdo a 30 grados. La única izquierda de la que se utiliza para la derecha. Para ver la derecha, la única izquierda que hay es la oblicuo anterior izquierda a 30 grados. Entonces yo puedo identificar muy fácilmente la proyección. ¿Y qué vemos, cierto, acá? Los ramos agudos marginales de la derecha, segmento proximal, cierto, con una lesión ostial de la derecha, segmento medio y segmento distal, cierto, que la bifurcación tiene una descendente posterior y tiene una retroventricular. Como esta proyección me sirve para evaluar más el segmento proximal y medio, la bifurcación, cierto, la veo un poco acortada. Si yo pongo una proyección craneal, por ejemplo, yo podría ver mucho más larga entre medio todo su trayecto de la descendente posterior. Y el paciente operado, eso es importante. ¿Y qué catéter se usó? Un catéter coronario derecho. Mejor decir catéter coronario derecho, que es más estándar o más que decir, por ejemplo, un Jackie derecho o tirarse con otro. Porque, por ejemplo, te voy a decir, no me quedamos con un Jackie, me Tiger, no sé, un Tiger. Pero un catéter coronario derecho es como más general. Y esta es la arteria del cono del nodo sinusal. Aquí la parte. Aquí otra cosa. Aquí tenemos un marcapaso. Paciente con marcapaso. ¿Qué marcapaso es? Es un marcapaso que se llama bicameral. Tiene un cable en la aurícula derecha y un cable en el ventrículo derecho. Y vamos a ver aquí la coronaria. En la coronaria. Como esto es el centro, ¿cierto? El catéter es el centro porque es la aorta, como les dije, y la columna está en el mismo eje. Entonces digo, mira, no está angulado entonces derecha izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la AP craneal en este caso? Y veo muy bien el segmento distal de la derecha, entonces es una AP craneal. Este es el ramo posterolateral, que es aquí la bifurcación de la derecha, posterolateral y descendente posterior, que siempre es lo que va hacia abajo. Este es un agudo marginal que va por este lado. Tiene una gran ramo descendente posterior. Este es el segmento medio de la circunferencia, o sea, de la derecha, y segmento proximal. Y aparentemente el paciente, bueno, aparte de los marcapasos bicameral, no se ven lesiones significativas en la arteria porque sus paredes son lisas, ¿cierto? Un poco quizás uno podría decir que son estropicadas, un poco tortuosas, ahí está, pero no se ven lesiones. ¿Está bien? Profe, ¿es una vez que tenéis cuánto se tiene que angular para
Exagerado. En la AP craneal sí. Hay que angular 30 grados. O sea, en la derecha son 30 grados y en la de A son 40 grados. En la coronaria derecha son 30 grados. Y en la de A, cuando hace una AP craneal para la descendente anterior, son 40 grados. Eso es como lo que yo iba a lograr. Aquí hay otra proyección que también es un paciente que está, el mismo paciente que está operado, o no, este ya otro paciente, porque el otro tenía oclusión de la circunfleja, este ya tiene permeable de circunfleja, pero tiene una oclusión, ¿cierto?, ostial o del nacimiento de lo que es la DEA. No se ve la DEA. Esta es una proyección Spider. Está en la columna de la izquierda, se nos obliga anterior izquierda. Entonces es circunfleja, ramo marginal. Y esos son los corchetes como van fijando entre comillas el trayecto del bypass. Catéter por la izquierda. Entonces es importante mencionar que la DA está ocluida en esta posición. Y la circunfleja aparentemente es una circunfleja que igual tiene ateromatosis, pero la ateromatosis aparentemente parece ser leve en la circunfleja. Tiene enfermedad coronaria leve en lo que es la circunfleja, porque tampoco es una circunfleja que se vea con bordes tan lisos. Cuando se ve liso es porque no tiene nada. Pero si es un poquito irregular en sus bordes, uno podría decir que sí existen placas ateroscleróticas, pero que no están ocluyendo el lumen en un 50%. Esta tiene un acceso tumoral. Bueno, de preferencia a veces se meten o sea, hay dos escuelas entre comillas. Hay una escuela nueva entre comillas que son los rayos radialistas, que hacen todo por radial, por arteria radial. Y los más antiguos son los que de la escuela femoral, entonces todo, hay un doctor viejito allá que en el patch que hace todo femoral, pero no sabe funcionar radial. Pero en realidad es como sea más cómodo. Ahora, como les pasé en clase, el acceso radial es mucho más amigable en el punto de vista de postoperatorio, entre comillas, porque es una arteria más pequeña, es una arteria que es menos propensa a realizar sangramientos mayores, la hemostasia se logra mucho más rápido, el paciente se puede ir a su casa pasado una hora después de la coronariografía. En cambio, la arteria femoral es una arteria más bien de cuidado, que es muy probable, o sea, puede sangrar y cuando sangre es grave, porque hace un hematoma y hace una síndrome compartimental que ese hematoma comprime la arteria femoral y puede producir una isquemia en la pierna. Entonces ahí es necesario entrar a operar para extraer ese hematoma. Y el paciente se tiene que quedar sí hospitalizado al menos un día para mantener que no mueva la pierna, y evitar un hematoma. Como una arteria mucho más grande, si está en la casa y mueve y se empieza a sangrar, se va a expandir muy rápido el hematoma. Y se puede incluso potenciar y choquear. Profe, ¿qué proyección sería la anterior? La anterior es el Spider. Sí. Esa es el Spider. Pero le falta como una patita a la araña porque no está la vena. Y esta es la cinta cambiada. Aquí también lo mismo, una coronaria derecha con la columna hasta la izquierda del catéter. Es una oblicuoterapia izquierda 30 grados de la derecha, ¿ya? Y la derecha prácticamente se ve que a lo mejor ahí tiene una lesión en la descendente posterior. Ahí aparentemente hay una lesión pequeña, pero como esta proyección no está en el segmento distal, a veces se pierde. Y se pierde, es necesario hacer una AP craneal para poder ver mejor esa parte.
¿cachai? Aparte cuando uno mueve la mesa, ¿cachai? Uno pierde también referencia. ¿Por qué, por ejemplo, uno dice, pero movió la mesa y se veía toda la arteria? ¿Por qué la movió? Porque hay veces que igual uno puede ver un llene acá de algún vaso y es necesario volverlo. Por eso uno igual mueve la mesa, pero ya cuando está terminando la inyección. Y puedo decir también que aquí tiene una calcificación, está calcificado, alguno puede ser la descendente anterior, que está como la circunfleja, ahí se obliga a la izquierda. Esta es la de A, la de A que está calcificada. Se ve esa como negrita. Entonces lo puede sospechar, mira, ahí puede tener lesión porque tiene calcio. Y aquí, por ejemplo, en la apea craneal, ¿por qué? Porque está la columna en la línea del catéter, entonces está al centro. No tengo ovulación derecha ni izquierda, entonces es una apea craneal. Y hay una lesión en la... Ahí tenemos, por ejemplo, quizás una placa moderada en el segmento proximal de la derecha, en la cinta. Ahí hay una plaquita. Y aparentemente puede que haya algo ahí también. Y esto es la posterolateral, o posteroventricular o retroventricular. Y esta es la descendente posterior. Siempre que está por abajo es la descendente posterior y la que está por sobre es un ramo posterolateral. Y ese, por ejemplo, uno dice, pero que ese ramo, eso es también otro ramo posterolateral. Entonces son como ramos del posterolateral y también todos ramitos, o sea, sería ramo posterolateral y esos son ramos de la posterolateral y también van como ese mismo territorio. También un ramo o ramos posterolaterales. Pero esa es la descendente posterior. Y esta es la que, por esto vale entre comillas la derecha. Porque esto irriga la cara inferior del ventrículo izquierdo. Aquí el ultrasonido. El ultrasonido, a primera vista, lo que podemos ver es esto. ¿Ya? Esto es una sombra acústica, ¿cachai? No deja pasar el sonido para allá, entonces no tengo imagen. Y eso es calcio. Esto es una placa aterosclerótica, esta es la placa. Claro, lo que pasa es que aquí tenemos esta imagen, la primera que me llama un poco la atención es esto negro. ¿Por qué no tengo imagen, cachai? ¿Y por qué? Porque aquí tengo calcio, esto blanco es calcio. Y el calcio en el ultrasonido da lo que se llama sombra posterior. Entonces, la sombra posterior, entonces el calcio hace, entre comillas, rebotar, absorbe tanto sonido, entre comillas, que rebota todo el sonido que va para allá. Entonces no deja pasar nada. Entonces no tengo esa reverberancia o ese eco, entre comillas, de los tejidos que están detrás del calcio. Entonces, porque el calcio, entre comillas, absorbe todo ese sonido y lo refleja para allá. Entonces, no permite ver más allá. Entonces, por eso hacen la sombra posterior o sombra acústica. Entonces, yo podría decir, aquí hay una placa, ¿cierto? La placa viene para acá y tiene una calcificación en la placa y ese calcio no permite ver. Y eso, entonces uno dice, mira, la placa está calcificada. Y si uno, por ejemplo, pone unos grados de calcificación, uno podría decir que esa placa puede ser un calcio de 90 grados, ¿cachai? Porque está casi en la totalidad de la media luna. Lo otro que se ve acá es los puntitos. Los puntitos esos son, el sistema te da entre punto y punto y 1 milímetro. Entonces tú puedes, a simple vista, tú puedes contar más o menos cuánto mide el vaso. En este caso puede medir, no sé, 1, 2, 3, puede medir 3.5 milímetros el vaso. Lo otro que aquí es un artefacto que es el catéter, que se llama artefacto del anillo. Básicamente porque
este transductor, ¿cómo se llama? Tiene es como estático, no rotatorio. Entonces, cuando por ejemplo esta sonda emite un sonido aquí, el eco de ese sonido, aparte de recibirlo, que emitió el sonido, lo reciben los sensores, entre comillas, o los detectores que están al lado. Entonces hacen como un doble eco, entre comillas. Manda un sonido para allá, cuando viene de vuelta, lo interpreta, pero los detectores laterales también reciben información. Y esa información la reflejan así, con este artefacto que se llama anillo. Y por eso se eso. Y como parece en clase de dije que la sonda mide 2 milímetros de ultrasonido. Entonces, si uno mide cada uno, ¿cierto? 1 milímetro, 2 milímetros. O sea, termina en los 2 milímetros que mide la sonda. O sea, esto es sonda. Esta es la sonda y después para acá está lo que ve la sonda, que sería el vaso. Si paso una sonda de ultrasonido con vaso de menos de 2 milímetros, la sonda no me va a avanzar. Eso no voy a poder hacer ultrasonido. Si el vaso, o si tiene una esterosis muy crítica, no voy a hacer ultrasonido si no predilata, por ejemplo, la lesión, para aumentar un poco el diámetro. La velocidad que la puse acá está más lento de lo habitual, para poder ir un poco apreciando la imagen. Tiene mucho caso en su trayecto porque aquí se va retirando. Y aquí, por ejemplo, el paso lateral que está apareciendo, que probablemente se va a juntar acá en algún momento. A medida que se va retirando. Tiene calcio en toda la placa, en 90 grados. Y espera un poquito.